Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda vuelve a acercarse hoy a un tema de importancia capital para nuestra sociedad, para la preservación de su seguridad y también para el futuro de las generaciones más jóvenes de cubanos. El combate frontal contra las drogas, la lucha y la guerra de nuestro país contra ese flagelo es el centro de la atención de nuestro programa de hoy, en el que tengo el placer de compartir con la compañera Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefa provincial de La Habana. También me acompaña el compañero Giovanni Bárcenas González, director de procesos aduaneros de la Aduana General de la República, y el compañero Jorge Alberto Angulo Ruiz, director de Defensa, Seguridad y Protección del Ministerio del Turismo. Con ellos estaremos hablando sobre las labores de prevención y también de control y enfrentamiento al tema de las drogas en nuestro país, en aristas que sin duda van a ser de mucho interés para nuestros televidentes, radioyentes y quienes nos siguen a través de las redes virtuales. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de iniciar el análisis del importante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que no irá a la Cumbre de las Américas y expuso sus razones en las mañaneras que habitualmente hace ante la prensa mexicana e internacional. Si usted asistirá a esa Cumbre de las Américas y... No voy a asistir. ¿Habrá representación de México? Pues es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir. Pero en lo personal, primero pues nunca estamos de acuerdo que se excluya a ningún país. O no estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país, pero además, pues en la circunstancia actual no hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia. Bueno, así decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta, el primer jefe de Estado que dice no estará en esta cumbre que se desarrollará en República Dominicana, a quien el gobierno de los Estados Unidos ha obligado a excluir tanto a Cuba como a Venezuela y a Nicaragua. Es la primera expresión de descontento de un jefe de Estado con esta decisión y también un jefe de Estado del resto de América Latina y también, por supuesto, marca el inicio de esta cumbre para la que ya ha sido convocada este fin de semana en México. Se convocaba a una cumbre alternativa de los pueblos en desagravio por esa no presencia de las tres naciones latinoamericanas que han sido excluidas de esta cita. En nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Hablemos entonces del enfrentamiento en nuestro país al flagelo de las drogas. Bueno, el enfrentamiento de Cuba a las drogas es un asunto de seguridad nacional y es un asunto clave también en la preservación de la seguridad ciudadana de nuestro pueblo. Un tema al que las máximas autoridades del país y todas nuestras estructuras políticas y sociales le brindan una especial atención. En ese combate, uno de los primeros, o quizás la primera frontera, está en la Aduana General de la República. Por eso hemos invitado esta tarde a nuestra mesa redonda al compañero Giovanni Bárcenas González, director de procesos aduaneros de nuestra Aduana General de la República, para que nos hable precisamente de cómo sigue enfrentando nuestra aduana este flagelo, tanto en el ámbito del tráfico como del consumo, cuáles son las acciones que se están desarrollando, cuáles son los resultados más evidentes en los últimos meses. Sí, Randy, reiterar las buenas tardes y como usted decía, la aduana dentro de su encargo estatal tiene la misión de enfrentar dentro de su jurisdicción y competencia los hechos que ponen en riesgo la seguridad de nuestra sociedad y aquellos que puedan atentar contra la economía socialista, manteniendo siempre un equilibrio entre la facilitación y la seguridad en este proceso de trabajo. Nosotros, como otros muchos órganos e instituciones del Estado, formamos parte del sistema ministerial de enfrentamiento en frontera.
y también somos parte de la Comisión Nacional de Drogas, donde se trazan las políticas y lineamientos de trabajo que vamos a desarrollar en función del enfrentamiento a este flagelo. La aduana para ello, Randy, tiene estructurado este enfrentamiento en prioridades. Las prioridades nuestras, en primer lugar, bueno, es la seguridad y, en segundo lugar, el enfrentamiento a las drogas, por lo que esto representa, como usted decía, para nuestra seguridad nacional y en aras de evitar a toda costa que esto se propague y pueda llegar a las profundidades y con ende a tener un impacto en nuestra sociedad. Para ello nosotros, como le decía, formamos parte de esta gestión coordinada en frontera, donde específicamente para el enfrentamiento a las drogas existe el Plan Conjunto de Frontera Segura para el enfrentamiento a las drogas. Un plan que tiene en estos momentos 5 objetivos con 41 acciones que impactan a todas las instituciones y entidades que actúan en este enfrentamiento en la frontera y donde cada una en su proceso de trabajo va a ir aportando a la prevención, en primer lugar, la detección y el enfrentamiento a los ilícitos asociados a esta actividad. Este plan constituye la base para que todas nuestras unidades de aduana desarrollen su plan específico y haya una coherencia en el enfrentamiento a esta actividad a nivel de país y a nivel de toda nuestra sociedad. Este plan ha permitido elevar la capacidad de prevención y descubrimiento a estos ilícitos en la frontera, siempre bajo el principio de tolerancia cero. Usted hacía mención al principio, cuando anunciaba la mesa, que no es solo el tráfico, es también el consumo de las drogas, porque nuestro país en sus principios tiene la tolerancia cero a todo tipo de presencia de drogas o sustancias similares. Y esto lo hacemos con un enfoque sistémico y coordinado con todo ese sistema que le decía de enfrentamiento en la frontera. En relación a ello, nosotros debemos identificar, Randy, que los rasgos de la actividad ilícita de las drogas sigue complejizándose a nivel mundial y por ende eso ha impactado en nuestro país. Se ha complejizado la forma, los métodos y la diversificación de las operaciones del tráfico de la droga. Se han perfeccionado los métodos de enmascaramiento y ocultamiento de estas drogas, de estas sustancias, lo que vamos a ver en posteriores diapositivas que vamos a presentar para trasladarles a nuestra población que tengan la percepción de cómo está funcionando este fenómeno a nivel internacional. Se ha incrementado, Randy, los orígenes, se ha diversificado mucho los orígenes de la procedencia de esa droga. Y como se ha ido detectando de esos orígenes, entonces, ¿qué ha sucedido? Que se están utilizando terceros países para enmascarar la procedencia de los pasajeros que vienen al país con droga. Cambian los métodos y cambian los lugares de origen de ese tráfico de droga. Cambia la estructura de la actividad, lo que se hace más difícil y más compleja su detección y su enfrentamiento. La mayor cantidad de droga que se ha detectado ha tenido como característica que ha venido para el consumo interno en el país. Aspecto que se ha modificado con relación a periodos anteriores también. Y algo que debemos resaltar es la presencia del cannabinoide sintético con una procedencia de Estados Unidos. Y a partir de del alto flujo de pasajeros que tenemos de Estados Unidos a Cuba, esto constituye un riesgo para la introducción de ese tipo de drogas sintéticas al país, donde en estos momentos se han detectado más de 40 formulaciones de estas drogas sintéticas. Por otro lado tenemos, Randy, que ha impactado el empleo de personas que traen encomiendas, o sea, equipajes que envían otras personas y desconocen el contenido y los utilizan precisamente para que trasladen este tipo de droga al país
y se convierten, por ende, en una mula de esta actividad. Que ese desconocimiento no los exime. No los exime la responsabilidad. Por eso, en otras mesas redondas donde hemos participado, el jefe de la aduana ha hecho énfasis en que la persona es responsable de su equipaje y debe saber qué traslada, qué transporta y, por ende, responsabilizarse con lo que resulte de ese traslado de esas mercancías. Y por último, también se ha caracterizado por el incremento, como le decía, de las personas con cantidades mesurables, con pocas cantidades de droga para su consumo personal. Aspecto que hoy se combate y se toman las medidas correspondientes en frontera. En ese caso, ¿qué pasa cuando es para consumo? ¿Otro es un turista o una persona que entró al país? Cuando es para consumo, Randy, nuestro país, como le decía, tiene un principio de tolerancia cero. No se permite ninguna cantidad de droga, por insignificante que sea. Se procede a su decomiso y en correspondencia con las normativas vigentes se aplican las sanciones administrativas que están previstas en ley, que en algunos casos es la multa, es el decomiso de esta sustancia. Nosotros traíamos un poco a modo de ilustrar el resultado histórico del enfrentamiento a estos ilícitos en frontera. Como podemos ver en pantalla, ha tenido un comportamiento ascendente a lo largo de los años, llegando a ser el 2023 el año con más incidencia en los tráficos de drogas en nuestro país. Estamos hablando que fueron 55 casos, la cifra más alta de los últimos 15 años, aun cuando habíamos tenido una disminución a partir de toda la afectación con los vuelos y con el flujo de pasajeros de la pandemia, y a partir del 2023 que se abren las fronteras, se ve en la gráfica como hay un incremento tanto del tráfico como del consumo de las drogas. Intento de abrir brecha en un mercado bastante virgen para el tema de las drogas y también, por supuesto, y de hecho redituable, y también por el hecho de que los mismos cannabinoides sintéticos abren otras posibilidades de ocultar, de buscar otros métodos, como usted decía, para intentar introducir esa droga. Sí, así mismo, Randy, como usted lo dice, complejiza a partir de las formulaciones, a partir de los métodos de enmascaramiento, su descubrimiento. Durante el 2025, estamos hablando de enero al cierre del mes de septiembre, se han detectado en la frontera 16 casos de tráfico de droga. En estos 16 casos de tráfico de drogas se han decomisado más de 16 kilogramos de diferentes sustancias, resaltando la cocaína con más de 10 kilogramos y la metanfetamina con más de 4 kilogramos. Esto se produjo, Randy, por ambas vías, tanto la aérea como la marítima por envío, que no está exenta también de ser empleada para este tipo de ilícitos. Le mencionábamos el consumo. Hoy el consumo hasta la fecha, Randy, ya superó el consumo durante el 2024 y estamos en 425 casos de consumo contra 350 que hubo en el año anterior. Esas son personas que traen para consumir y son detectados ahí en la frontera. Esas son las personas que comentábamos ahorita, que la traen para su consumo personal y que se le da ese tratamiento, como decíamos, en correspondencia con la ley, con las normas que están establecidas, y se procede al decomiso. En ese caso no son procesados judicialmente, sino que tienen medidas administrativas y decomiso de esa droga. Correcto, se toman medidas administrativas y el decomiso de esta droga. Hay que resaltar en el tema del consumo el cigarrillo electrónico, Randy. El cigarrillo electrónico en estos momentos ha tenido un impacto muy significativo, con 431 cigarrillos electrónicos que han tenido diferentes sustancias. Estamos hablando de aceite de cannabis, estamos hablando de CBD, con 312 casos el THC y con 11 casos el aceite de cannabis. No solamente en el cigarrillo electrónico se ha detectado el consumo. Como vamos a ver en la próxima diapositiva,
hay otras vías por las que también se ha traído sustancia para su consumo. En pocas cantidades, cigarrillos de marihuana, se ha traído frascos líquidos para su consumo, pero en esto tenemos que señalar algo por la peligrosidad y la connotación que tiene, y es la presencia de esta sustancia en los caramelos o gominolas, por su fin que generalmente es para los niños y para el consumo infantil, y por supuesto al venir contaminados resultan los niños intoxicados, incluso esto pudiera hasta provocarle la muerte. Hoy se han detectado 344 gominolas con THC y se detectaron además otros 57 paquetes con el principio activo de la marihuana. O sea que esto tenemos que evitarlo, que llegue al interior de la frontera, por la repercusión que pudiera traer en nuestros niños, en nuestros hogares. Como le decía Randy, nosotros como parte de este sistema donde pertenecemos tanto a la Comisión Nacional de Drogas como al Sistema Integrado en Frontera, se realizan ejercicios en frontera para fortalecer la preparación, se realizan comprobaciones para que el sistema pueda reaccionar, para comprobar la efectividad del sistema. Los propios métodos diferentes obligan a que estén permanentemente en preparación. Correcto, a que nuestra fuerza esté alerta constantemente. Esto también se realizó, Randy, recientemente la comprobación del 100% de los canes que tiene la aduana. Nosotros contamos con una sección canina en cada una de las aduanas, de las unidades de aduana que tenemos en el país, y se controló el 100% y se controló la efectividad en el descubrimiento de la sustancia que hoy tenemos en nuestro país. Tengo entendido que los canes de la aduana tuvieron hasta premios ahora recientemente, ¿no? Correcto, Randy. Participamos con 2 canes en la competencia anual que hace la aduana rusa y de Rusia, y allí se obtuvo el segundo lugar con un can del aeropuerto de Matanzas y se obtuvo el tercer lugar con una pareja de una muchacha, de una oficial de aduana del aeropuerto José Martí. Sí. Muy significativo el resultado. Muy reconfortante para nosotros, entre tantos canes y entre tanto volumen de participantes, haber obtenido esos resultados. Lo otro que hacemos, Randy, es reconstruir de conjunto con el órgano especializado de enfrentamiento a la droga, reconstruir cada uno de los casos que se detectan en frontera. ¿Por qué? Porque esto nos permite evaluar las tendencias y después generalizarlas, socializarlas al resto de las aduanas del país, para su preparación y para evitar que nos puedan pasar cosas similares en otros lugares. Significativo además es la preparación que realizamos de conjunto con la Comisión Nacional de Drogas y con otros órganos e instituciones como la Fiscalía, Salud Pública, el órgano especializado antidroga, que esto nos permite que nuestros compañeros incluso se conviertan en multiplicador del contenido de la tolerancia cero y de que contra las drogas se gana en el barrio, en la familia, etcétera. Tenemos también un sistema de trabajo basado, Randy, en el seguimiento y control en tiempo real a las operaciones que se realizan. Tenemos una sala de mando donde se monitorea cada uno de los procesos de trabajo, donde se orientan a los compañeros para profundizar en las acciones que están realizando constantemente, y esto nos ha permitido corregir las direcciones de trabajo, corregir los posibles errores y de esa forma elevar la efectividad de nuestro enfrentamiento. Para ello contamos, Randy, con los medios técnicos. En otras mesas hemos hablado de los medios técnicos y bueno, no voy a entrar a detallar cada uno de ellos porque vamos a tener un material posteriormente que nos va a ejemplificar cómo funcionan estos medios técnicos. Ahí en la diapositiva tenemos algunos. Y bueno, resaltábamos lo del trabajo de la técnica canina, que no solo es en los aeropuertos, también lo tenemos en los puertos, también lo tenemos en las cargas comerciales, llámese los contenedores de importación que entran al país, y se controla toda esa carga con la técnica canina para detectar posible presencia de droga. Y queríamos ilustrar, Randy, para que nuestra población pueda tener las características y pueda conocer cómo funciona
en pantalla los casos que hemos ido detectando durante este año. Allí tenemos en primer lugar droga en paquetes de café. Cuando se detecta en el equipo de rayo X, cuando el oficial lo marca, cuando el perro lo marca y cuando se saca esa droga de ese paquete. Debajo tenemos otro caso en una lata de confitura, que venía la confitura arriba y debajo habían puesto la droga. En el otro caso que tenemos es una maleta con un doble forro, donde igual habían enmascarado a través de papel aluminio de un grupo de aspecto para evitar que se descubriera, y ahí vemos la esencia, el perro cuando marcó y la actividad ilícita en sentido general. Esto lo tenemos, Randy, en pomos de alimentos. Esto era Nutella y mantequilla de maní, donde venía dentro, ese paquete venía dentro de ese... envuelto de chocolate, venía el veneno. Por la falsa idea que se hacen estos traficantes de que como lo enmascaran con alimentos que tienen olores fuertes, el can no lo puede identificar. Y realmente, bueno, allí se ve cómo se detecta. Este otro caso, Randy, es un caso novedoso donde se fundió el jabón con la sustancia adentro. Y evidentemente lo que veías era un jabón, lo que palpabas era un jabón, pero en su interior lo que venía era el paquete con la cocaína. Este otro caso es un caso de un filtro de aceite para auto, donde desarmaron el filtro y dentro, en vez de lo que trae el filtro en su composición natural, lo que hicieron fue introducir el paquete y allí traer la droga. Este otro caso es un pasajero que traía la droga endosada al cuerpo. Y a través de los sistemas de descubrimiento que tenemos, llamó la atención, se hicieron las acciones progresivas de enfrentamiento, se llevó al escáner corporal y se detectó que traía esta droga adosada al cuerpo. Y estos casos, Randy, que vienen ahora son casos ya igual, son las gominolas, el THC líquido que le mencionábamos ahorita, dentro de latas de alimento también. O sea, aquí se expone las diversas formas, Randy, que han empleado para el enmascaramiento de las drogas. Ante la efectividad del trabajo de la aduana en frontera, pues los narcotraficantes y sus métodos van tratando de buscar la manera de burlar ese trabajo en frontera, pero bueno, como usted decía, ahí está la técnica que el país ha ido adquiriendo para trabajar en las aduanas, y están los canes, que son un bastión en esa seguridad del país frente al fenómeno de las drogas. Por allá hoy, por el Aeropuerto Internacional José Martí, estuvo nuestro equipo de Ideas Multimedios y tenemos imágenes del trabajo de la aduana en frontera. Cuba implementa una estrategia integral de tolerancia cero contra las drogas, perfeccionando su sistema de enfrentamiento ante los crecientes riesgos del narcotráfico a nivel regional y global. En el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, la Aduana General de la República cuenta con el equipamiento y la técnica necesaria para la detección de la droga en la frontera. Para la aduana de Cuba es una prioridad el enfrentamiento al tráfico ilícito internacional de drogas, teniendo en cuenta el daño que ello representa para la sociedad y sobre todo para nuestros jóvenes. En correspondencia con ello, se ha estado desarrollando ya hace algunos años una estrategia para la modernización y el sostenimiento de todos los medios técnicos. Nosotros hoy disponemos con tecnología en correspondencia y a tono con los estándares internacionales. Aunque Cuba no es un país productor o de tránsito de drogas, y así lo reconocen las agencias de la ONU, sí se ve afectada por el crimen organizado y el flujo de viajeros internacionales. La aduana identifica como los mayores riesgos las drogas sintéticas por su variedad de componentes, lo cual complejiza su detección. Las unidades de técnica canina desempeñan en este enfrentamiento un rol fundamental. Hoy son varios los retos que enfrentamos a partir de que en los últimos años se han diversificado los distintos tipos de droga que hoy se trafican por la frontera, y más reciente sobre todo la incidencia de los cannabinoides sintéticos.
lo que constituye hoy un desafío importante para todos, tanto los oficiales que operan la técnica radiológica como nuestros técnicos caninos. Nuestras unidades sinófilas se encuentran altamente preparadas y han mostrado un alto nivel de efectividad en el descubrimiento a diferentes tráficos de droga que hemos descubierto aquí en el aeropuerto. El trabajo de los canes Hurón y Uxie y de sus oficiales entrenadores para detectar sustancias sospechosas en los equipajes de los pasajeros se acompaña de otras fortalezas técnicas con las que cuenta la aduana, como el proyecto AIRCOP. Este proyecto está implementado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas y la Interpol. Para nosotros hoy constituye una fortaleza pertenecer a este proyecto desde ya hace algunos años, teniendo en cuenta que nos ha aportado la posibilidad de preparar de manera especializada a todas nuestras fuerzas, que son jóvenes en su gran mayoría, pero además facilita el intercambio de información en tiempo real y ello, pues por supuesto, permite una mayor efectividad en el enfrentamiento que se ejecuta hoy en la frontera. Yo me siento orgullosa de estar al frente de un turno de trabajo en nuestra unidad, ya que tengo como responsabilidad garantizar y organizar el grupo del enfrentamiento de la unidad. Esto requiere de mucha experiencia, ya que esto comienza desde la escuela en la parte teórica y se consume aquí en la parte práctica. Pese al desafío que impone el contexto internacional, Cuba se prepara para enfrentar el flagelo de las drogas, ratificando el principio de tolerancia cero a un mal que destruye vidas y sociedades. Especial para la Mesa Redonda, un reporte de Lázaro Marrero y Claudio Fonseca, Ideas Multimedios. Una labor paciente de los aduaneros, pero donde cuentan con esa tecnología que ayuda, por supuesto, y es clave para detectar, y sobre todo con esos perritos. Vimos ahí también la medallista en este torneo de Rusia. ¿Querías agregar algo, Giovanni? Sí, Randy, no queríamos terminar sin antes hacer un reconocimiento a toda la fuerza de la aduana, que día a día labora en esta actividad los 7 días de la semana, los 365 días del año, Randy, con un alto nivel de profesionalidad y de sacrificio para lograr este enfrentamiento y para lograr tener una frontera segura y con la convicción de que contra la droga se gana, Randy. Es una tarea sin duda compleja, la de por un lado facilitar la entrada de los visitantes al país, por el otro lado tener pues la seguridad de que se está haciendo con un pasajero que entra limpio, seguro a la nación. Eso es parte de ese trabajo que tiene que hacer la aduana y de allí, del aeropuerto, muchos de ellos, de los que entran a Cuba, van a nuestras instalaciones turísticas. Por eso el Ministerio del Turismo, todas sus estructuras tienen un papel también fundamental en el trabajo de prevención y enfrentamiento en el país al tema de las drogas. Me gustaría entonces preguntarle a José Alberto cómo está concebido ese sistema de enfrentamiento en nuestras instalaciones turísticas, en el sistema del turismo en general, para que si por alguna casualidad alguna de esas drogas logra evadir ese control en la frontera y entra a nuestras instalaciones turísticas, haya también una labor allí efectiva de enfrentamiento. Sí, Randy. Bueno, pues buenas tardes a todos los compañeros, los presentes y los televidentes. Y agradecer además la oportunidad que nos da el programa para nosotros exponer cuál es el sistema de trabajo que tenemos organizado en interés de evitar a toda costa y a cualquier costo que las instalaciones turísticas se conviertan en hospederas de tráfico de drogas y de otros tipos de actividades. Por esa razón, la prevención, el enfrentamiento y la capacitación del personal en el combate a las drogas en las instalaciones turísticas juega y tiene un papel principal y primordial. Y además tiene como elemento base un antecedente histórico que durante la lucha de liberación en la Sierra Maestra existió la voluntad de combatir las drogas de todo tipo. Desde el 7 de octubre de 1958, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, puso en vigor la disposición número 6 para la administración civil del territorio libre en aquel momento, en aquella época, que establecía la persecución y el castigo contra el que cosechara, traficara, portara, guardara o fumara marihuana o cualquier otra droga,
Esto además nos da el elemento base de la perspectiva del pensamiento del comandante que llega hasta nuestros días. Si buscamos el antecedente histórico, vemos que desde allá ya nos estaba diciendo que nos preparáramos para esta guerra. Y eso es lo que hemos hecho. El Ministerio de Turismo forma parte, como ya se dijo aquí, de la Comisión Nacional de las Drogas. Forma parte activa, forma parte importante, operativa. Y además tiene una estructura organizativa a partir de las direcciones y políticas de trabajo de esta comisión que nos dice hacia dónde debemos de dirigir el esfuerzo principal y a qué debemos prestarle especial atención. Esta estructura se organiza de la manera siguiente. El grupo de trabajo temporal que se hace en el Ministerio de Turismo, que es a ese nivel quien dirige todas las actividades relacionadas con esta actividad, crea los subgrupos de trabajo que abarcan las OSDE en su nivel, las empresas nacionales en su nivel y las delegaciones territoriales que trabajan directamente con los consejos de defensa provinciales y especialmente con los grupos de trabajo antidroga que existen en esos lugares. Esto asegura que todas las instalaciones hoteleras y extrahoteleras del MINTUR elaboran y aplican los planes particulares para la prevención y enfrentamiento a las drogas, que llamo planes particulares. ¿Por qué planes particulares? Porque los planes se diferencian unos de otros. No es lo mismo el plan de enfrentamiento, descubrimiento o de prevención o de obstaculización a las drogas en una marina que en una sala de fiesta o en una discoteca, en un hotel o en un restaurante o en una tienda. No es lo mismo. Por tanto, sencillamente, el éxito de esto está de evaluar y ponderar específicamente qué cosa es lo que hay que hacer en cada una de estas instalaciones para que nos dé como elemento la prevención, para que nos dé además el descubrimiento y el corte de todas estas cosas. Un importante papel en todo esto juega la capacitación que ejecuta Formatur en sus escuelas ramales en cada uno de los territorios. De esto vamos a hablar un poco más tarde. Ahora, esto no se hace sobre la base de los caprichos y de las consideraciones de nadie. Se hace en primer lugar sobre la base de las indicaciones, las políticas y las disposiciones de la Comisión Nacional de Drogas. Ahora hay un grupo de documentos rectores internacionales que regulan esto. ¿Cuáles pueden ser? A grosso modo, el convenio sobre sustancias psicotrópicas con inclusión del acta final y de las resoluciones aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas de 1971. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Los tratados de fiscalización internacional de drogas, que incluye las convenciones únicas del 81 y otros documentos importantes. Y finalmente el Código Internacional de Protección al Turista, que recientemente en el mes de abril, en la reunión que se hizo en Varadero de ONU Turismo, Cuba se hizo signataria de este tratado. Y este Código Internacional de Protección al Turista establece explícitamente la obligatoriedad de los estados de la protección de los turistas con respecto al narcotráfico, el terrorismo y otros grupos. Y Cuba se hizo signataria de él. Por tanto, hay una doble relación aquí, legal y moral, que nos obliga también a organizar y a tener efectividad en este caso. ¿Qué documentos de carácter nacional? Bueno, las resoluciones 635, que es el Programa Nacional de las Drogas para cada organismo, que es un elemento importante. Cada organismo desarrolla sus actividades en función de sus características. Las resoluciones 23 y 25 del Ministerio de Salud Pública, las disposiciones, como ya dije anteriormente, de la Comisión Nacional de Drogas y la creación recientemente, que es un elemento nuevo, del Observatorio Nacional de la Droga,
que aporta mucha información, que reúne del mundo entero y de muchas fuentes, que nos da claridad, importancia, interés y además mucha actualidad. El Ministerio de Turismo en sí tiene un grupo de normas que regulan todo esto. ¿Cuáles son? Un poco así. El Programa Nacional de las Drogas del Ministerio de Turismo. Las resoluciones 230 y 231 del Ministro de Turismo sobre la creación del grupo temporal de que ya hablé anteriormente y los planes de prevención, descubrimiento y enfrentamiento a hechos con droga, sus conductas asociadas y manifestaciones proclives a esta del 2021. Llamo la atención que no se limita solamente a las drogas, claro. Se limita a conductas asociadas como son el proxenetismo, la prostitución, la trata de personas que están muy ligados. Son fenómenos muy ligados. Efectivamente, y que se corresponden y se visualizan unos con otros. La resolución 12 del Ministro de Turismo para el periodo 2021-2024 y las actas de cooperación con los órganos competentes del MININ. Y me detengo aquí un minuto. Esta cooperación con los órganos competentes del Ministerio del Interior resulta vital. Resulta vital por las enseñanzas, por las experiencias, por la información que nos trasladan, por la capacitación de la fuerza y muy seriamente el trabajo conjunto que se realiza en interés de esta situación. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué principales acciones deben desarrollar los directivos y los jefes de seguridad y protección? Y debo decir que estas dos figuras, tanto los directivos como los jefes de seguridad y protección en cada uno de los niveles, juegan un papel primordial, juegan un papel esencial, y lo vamos a ver en sus actividades aquí. Primero, estas elaboran los planes de descubrimiento o indicaciones, según corresponda, para la prevención, el descubrimiento y enfrentamiento. Planifica y elabora el plan de capacitación para el enfrentamiento con drogas y sus manifestaciones. Elaboran las actas de cooperación con los órganos competentes del MININ. Y esto es muy importante porque aquí nos detenemos a puntualizar qué vamos a hacer en cada caso. Se registran las evidencias de las capacitaciones y enfrentamientos más significativos, precisamente para lograr generalizar el conocimiento, para que los compañeros sepan, conozcan, alertarlo, prevenir y que no los cojan sorprendidos ni fuera de base, como señaló el compañero de la aduana. Aplicar los procedimientos de actuación ante posibles hechos con droga, y esto lo traduzco a la manera de actuar. O sea, cada persona del turismo que está afectada de una manera o de otra sabe o debe saber qué conducta asumir ante un hecho de tráfico, de pregunta, de recalo, de consumo, de solicitud, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario nos convertiríamos en una amalgama de problemas sin llegar a ninguna conclusión. Organiza y aplican el plan comunicacional orientado por el MINTUR y las iniciativas desarrolladas en cada orden, territorio, instalaciones hoteleras, extrahoteleras y de aseguramiento logístico, a partir precisamente de la particularidad. El plan comunicacional no puede ser igual en una náutica, como ya dije, que en un restaurante o que en un hotel. Tiene que ser distinto. Elevan los niveles de percepción de riesgo, y esto es muy importante. Si los niveles de percepción de riesgo no se elevan, no hay descubrimiento, no hay prevención, no hay obstaculización. Sencillamente porque no sabe qué cosa es lo que está pasando. Y por tanto lo que se hace, este enemigo, es burlarse y aprovecharse de estas condiciones para incrementar sus actividades. Desarrollan los análisis de la información en los consejos de dirección a los diferentes niveles, tanto en el Ministerio de Turismo como en la SODE, como en las delegaciones territoriales
y empresas nacionales. Elemento muy importante porque aquí sale todo lo que tiene que ver las indicaciones principales y los elementos base para esto. Estimulan, como ya dijo el aduanero, el trabajo realizado por los trabajadores, los directivos, etcétera, en interés precisamente de lograr mayor compromiso con esto. Se realizan trimestralmente la evaluación, no trimestral, semestral y anual, en los consejos de dirección y en el grupo temporal, que asegura que la atención sea permanente y continua y sistemática. No puede ser un elemento por eso. ¿Y cómo se está manifestando eso? Ajá. En el año 2024, en las instalaciones nuestras se produjeron 37 hechos de droga. Ya en el 2025, en el primer semestre, igual periodo del año anterior, se produjeron 29 con menos. Ahora, sin embargo, en estas cifras que hay aquí, nosotros prestamos especial atención a algunos elementos de esto. Por ejemplo, las intenciones de compra. En el 2024 fueron 12, en el 25 fueron 8. Cualquiera dice que se redujo, pero esta es la demanda. Claro. Y nosotros tenemos que prestarle especial atención porque detrás de la demanda viene la oferta y la solución del problema, ¿no? Esto es un elemento importante que tenemos que ver. El plan comunicacional, como ya dije, es una campaña dirigida a clientes, turoperadores, proveedores, transportistas, empleados, en interés de lograr los siguientes objetivos: informar a todo el sistema del turismo y clientes nacionales e internacionales de la posición del turismo cubano de tolerancia cero. Crear la campaña de comunicación contra el consumo, tenencia y tráfico de drogas en el turismo. Participan todas las estructuras del sector del turismo y además asociados extranjeros y empresas mixtas. Los hoteles de administración mixta no están exentos de estas medidas. También están incluidas en estas medidas y cuentan con sus planes y responden por estas cosas. Los consejeros de turismo y las embajadas de Cuba en el exterior. También las agencias de viaje, que no las menciono, no están explícitas aquí, pero forman parte importante de esta cosa. Los canales, los que todo el mundo conoce: internet, TV, radio, prensa, medios exteriores. La capacitación del personal juega un papel esencial. Si usted no capacita a su gente, si la gente no sabe qué es lo que usted quiere lograr, es imposible que usted lo logre. Por tanto, todas estas acciones se están replicando en el año 25, toda vez que forman parte de la concepción planteada por nuestro sistema para la preparación y superación de cuadros y reservas. ¿Qué alcance puede tener esa superación? ¿Cuántos trabajadores? Aproximadamente nosotros queremos terminar este año con más de 15.000 trabajadores repreparados, porque esto no es una cosa que comienza hoy. Claro. Esto es una cosa que lleva tiempo, está asentada y está organizada. Y a la vez nuevas drogas y nuevos métodos hay que seguir preparando. Hay que seguir preparando. Como conclusión previa, porque la conclusión la vamos a escuchar en boca del comandante en jefe, nosotros decimos que las instalaciones turísticas cubanas no han sido ni serán hospederas de acciones relacionadas con drogas y sus conductas asociadas. Para eso contamos con colectivos de trabajadores dispuestos a dar la batalla que sea necesaria y cumplir con la política de tolerancia cero y hacerla cumplir también. Esta es lo que puede exponer el Ministerio de Turismo con relación a este tema de las drogas. Y los invito a escuchar una reflexión del comandante en jefe que hizo en la inauguración del Hotel Playa Pesquero en Holguín sobre este tema específicamente. Gracias. Para un turismo de paz, de salud y de seguridad, del que puedan disfrutar niños y familias, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, para un turismo de recreación sana, cultura y descanso,
para un turismo sin casinos ni juegos, para un turismo sin desempleados ni limosneros, para un turismo sin drogas ni delitos, en el país que a pasos de gigante avanza ya incontenible hacia una cultura general integral. Y por supuesto, educación y cultura son elementos fundamentales para lograr un enfrentamiento efectivo de toda la sociedad hacia las drogas. Pero también están los órganos que deben ejercer la ley. Y por eso es importante que esta tarde esté con nosotros la Fiscalía General de la República. Está con nosotros la fiscal jefa de La Habana, pero bien representación de toda la Fiscalía del país. Lisnay, ¿cómo la Fiscalía trabaja en su doble condición? Por un lado, en la prevención y por el otro lado, en el enfrentamiento directo al tema de las drogas. Bueno, Randy, buenas tardes reiteradas y agradecer la presencia de la Fiscalía Cubana hoy en la mesa. Debemos partir, como los compañeros que me han antecedido han reiterado en sus intervenciones, de la política de tolerancia cero que mantiene a nuestro país con respecto a cualquier manifestación asociada al flagelo de las drogas. O sea, consumo, tráfico, producción, Cuba jamás será almacén, tránsito, destino para las drogas. La Fiscalía Cubana, a partir del mandato constitucional, tiene como misión, que es el órgano del Estado, que controla la investigación penal, ejerce el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado y vela por el estricto cumplimiento de las leyes y demás disposiciones. En ese mandato tiene como función también la función preventiva. La prevención la desarrollamos nosotros en este tipo de cuestiones a partir de sus pilares: la seguridad y la salud pública, la salvaguarda de la juventud como un principio elemental, integrados todos los factores que estamos involucrados en esta misión. Y a partir del ámbito de la comunicación. La comunicación en sus ámbitos fundamentales, el mediático, en el caso comunitario y el organizacional. En el ámbito mediático, en nuestro espacio físico, en la atención a los públicos internos, en el público con quien interactuamos todos los días, y en el caso, bueno, de redes sociales, nuestros perfiles, nuestra página web, nuestro canal YouTube, llevando un mensaje de bien público a nuestra ciudadanía. Ya en el caso comunitario es fuerte la labor de prevención del órgano. Decir que como parte de los ejercicios de enfrentamiento al delito, las ilegalidades y la corrupción, donde la droga juega un papel extremadamente importante, nosotros estamos en las comunidades de conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Trabajo, por supuesto el Ministerio del Interior. Allí juega el INDER, en todas las instituciones a todo lo largo y ancho del país. Ahí estamos hablando de los centros educacionales, nuestras universidades, el intercambio con los estudiantes, incorporamos todas las instituciones deportivas, la Universidad de las Ciencias Informáticas, la Universidad de las Artes, o sea, todos los centros, los institutos pedagógicos. Llevando imágenes de esos intercambios en las comunidades, en los centros. Llevando el mensaje a nuestros jóvenes. Se produce un proceso de intercambio. Ellos preguntan, los actualizamos de por dónde andan las diferentes cuestiones, tanto como lo que se ha manifestado de la aduana, en el caso del turismo. Y allí llevamos un mensaje a nuestros jóvenes de las conductas transgresoras, pero además de los males que trae consigo el fenómeno de las drogas. También en las comunidades, lo que le llamamos el barrio de debate, las charlas en todos los lugares del país. Ahí de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas, los comités de defensa de la revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, bajo la dirección de las autoridades en los territorios, estamos ahí en las comunidades, en los barrios en transformación, en los lugares vulnerables, llegando un mensaje que es importante y que nuestro pueblo agradece. Decir que la participación es de muchas personas, va la familia, porque este es un tema que puede tocar la puerta de cualquiera y por eso la importancia de la labor comunitaria y la labor comunicacional que hacemos. En este sentido, decir que la Fiscalía forma parte de la Comisión Nacional de Drogas y como órgano, que decíamos anteriormente en su misión, que controla la investigación penal y que ejerce la acción penal en representación del Estado, pues la Fiscalía tiene políticas de rigor y severidad en el enfrentamiento a los delitos asociados a las drogas. Eso no ha variado. Eso no varía. Eso es de extremo rigor y de manera permanente. Nuestro combate es resuelto a partir de la misión constitucional que tenemos, porque es el órgano del Estado que controla la investigación. Y en ese control y en ese ejercicio de la acción penal, nuestro Código Penal vigente
modificado en el año 2022 y que entró su modificación en vigor en el año 2022 y que se aviene a todo lo dispuesto en las convenciones de Viena y en sus sucesivos protocolos adicionados, o sea, las normas internacionales. Nuestro Código Penal adicionó e incorporó figuras delictivas que se vienen incorporando y que vienen a jugar un papel determinante e importante. Ahí tenemos, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos aspectos novedosos que el Código incorporó en su artículo 235. Se introduce el empleado público. Ahí vemos los verbos rectores: produzca, elabore, transporte, trafique, adquiere, introduzca, extraiga, tenga en su poder, procure a otra persona, opere, administre, dirija. O sea, todas las conductas posibles están concebidas en este código que modificado, amplió y le dio un respaldo el legislador por la protección y la seguridad que debemos ofrecer a este tipo de hecho y la gravedad que entraña. También el código incorporó en su artículo 235, en su apartado 2, y ahí lo vamos a ver en la diapo siguiente, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años el que cultive la planta cannabis, o sea, la marihuana, u otras propiedades similares a sabiendas, posea semilla o parte de ella, organice, gestione, financie. El código es muy claro en todo el que tenga financiamiento. En la diapo siguiente vamos a ver que el código eleva los marcos sancionadores a extremos. Ahí estamos viendo las sanciones más severas que puede prever nuestro código hasta llegar a la máxima. Incluso la pena de muerte. Incluida y la perpetua. Y ahí estamos viendo la transportación o tráfico ilícito internacional. Lo que la aduana con mucha profundidad nos ha abordado aquí, el tráfico en frontera. Esto es un tema resuelto de gravedad y es un delito que tiene marcos sancionadores extremos en este sentido. Pero el código lo incorporó cuando se utiliza a personas menores de 18 años. Es un agravante. Un agravante, que lleva entonces una sanción de pena de máximo rigor, como estamos viendo ahí en la diapo, porque evidentemente la protección es muy grave, utilizar a un joven y viene a agravar la condición de la figura. En la diapo siguiente vamos a ver que el código le incorpora si los hechos se cometen en instituciones educativas, deportivas, establecimientos penitenciarios, otros lugares de internamiento, centros de asistencia o sus inmediaciones durante actividades deportivas, educativas, por la protección que hay que darle a nuestros jóvenes, pero que hay que darle a nuestros centros educacionales. Es muy grave y también transitan por estos marcos sancionadores. Decir, Randy, que es muy importante y decir que nosotros durante el año 2025, como parte de la severidad en el enfrentamiento, hemos impuesto al 96% de los imputados presentados al fiscal para medida cautelar, se le ha impuesto la prisión provisional, que es la medida de mayor rigor. Es decir, una vez se detecta, prisión provisional. Para la prisión hasta que el proceso enfrente su proceso hasta su culminación. Y al 98% le hemos solicitado penas de encierro cuando han sido los procesos puestos a disposición de los tribunales. Hemos realizado juicios ejemplarizantes, llevando también un mensaje de bien público y que lleve un mensaje a nuestra ciudadanía. Las políticas de sanciones. Nuestros tribunales tienen una extrema severidad en las sanciones que imponen. Hay instrucciones del Tribunal Supremo que vienen regulando y complementan las disposiciones que están establecidas en nuestro código. Decir que es importante el papel de la familia, Randy. El papel, nosotros advertimos, mantenemos dinámicas familiares. Usted tiene que saber con quién se relaciona su hijo, qué lugar frecuenta su hijo, cuando usted tiene y ve un comportamiento diferente. Y a partir de ahí, nosotros, Randy, por la importancia del tema, quisiéramos concluir nuestra intervención compartiendo un fragmento de una intervención de nuestro comandante en jefe, que constituye principio en la misión y el enfrentamiento nuestro. Y cito: estamos obligados a hacer lo que nos corresponde, trabajar con inteligencia, sistematicidad y resolución para evitar que la droga gane las calles, las escuelas y pueda lastrar lo mejor de una sociedad, su juventud. O sea, bajo ese principio, los operadores del sistema, que estamos encargados indistintamente del cumplimiento de nuestra misión, tenemos un enfrentamiento de rigor, de severidad, pero sí conscientes de que Cuba, como pocos países, tiene las condiciones y los sistemas para enfrentar con fuerza, con firmeza y disminuir y llevar a su mínima expresión este fenómeno, pero siempre bajo el principio, como se ha compartido y ha estado presente durante toda la noche en la mesa, que contra las drogas siempre se gana. Lisnay, eso es en todo el país, pero en La Habana es con mucho rigor y con mucha fuerza. Bueno, pues esa sin duda es la fortaleza con la que contamos. Por un lado, la acción educativa, la acción preventiva, la acción para que no ocurra el fenómeno, pero si se da,
el enfrentamiento frontal a este flagelo, la guerra implacable contra quienes convierten el tráfico de drogas en un negocio mortal que puede llevar incluso al fallecimiento de las personas y que constituye un peligro para nuestra juventud y para nuestros niños. Yo le agradezco muchísimo a ustedes por toda esta información que hemos podido brindarle a nuestro pueblo en un asunto que requiere que una y otra vez volvamos sobre él, porque lo más importante es que a la acción del Estado, a la acción de sus instituciones, también esté la acción del pueblo. La masa, sin duda, la acción de nuestro pueblo en general, pues es el elemento fundamental para lograr vencer en esta batalla. Así que le agradezco muchísimo a ustedes toda esta información y nosotros nos despedimos como siempre con nuestra sección del siglo de Fidel. Un día como hoy, 14 de octubre, pero del año 1991, el comandante en jefe clausuraba en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba nuestro 4º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. Te propiciamos un disfrute con confianza y tranquilidad. Nos hemos convertido en tu principal aliado. Estamos contigo. Te acompañamos en los momentos que lo necesitas. No importa dónde te encuentres. Te ofrecemos comodidad y bienestar. Somos tu máxima seguridad. Almohadillas sanitarias. Taibin Global, tu mejor opción.